con los brazos abiertos. El motivo del correo, esto es lo que yo recibí, ¿no? En mi casilla. El motivo del esta chicharrita que hace cada vez que ahí está de vuelta. Ustedes no escuchan eso, no lo escuchan esos llamadores de cosas que en el subte. No. Cada vez que entra alguien me hace ping, ping, ping. Em, el motivo del correo es para informar que los exámenes finales van a ser presenciales. A medida que se le vayan ocurriendo preguntas, háganlas. A mí se me ocurrió un set de preguntas que podrían hacer y voy a intentar contestar. Todas van a ser que no sé. Todas mis respuestas van a ser no sé. Me escriben. La idea es que no se van a concentrar todos los exámenes en un mismo horario, habría distintos turnos divididos por franjas horarias, aún no está definida la sede donde se realizará. Y me piden que informe en la medida de lo posible y con antelación con que pueda hacerlo la cantidad de alumnos que rindieron el primer trabajo evaluatorio, que todavía no la sé porque todavía no llegamos a ese límite. Pero bueno, nada. Lo cierto es que no hay una fecha determinada, sí hay un rango de fechas que fue el que les pasé anteriormente, a partir de un día de diciembre, creo que era, no recuerdo cuál. Bueno, eso, que van a ser presenciales, estimo que van a ser escritos y simultáneos, es decir, que van a estar en un aula escribiendo un examen, así como en la era de las cavernas, como en la antigüedad. ¿Alguna pregunta que tengan o que surja respecto de esta situación puntual? ¿No? Bueno. Profe, Genial. ¿qué le parece esto? ¿A mí qué me parece? No sé, a mí no me parece nada, qué sé yo, no, es un examen, en realidad está bueno que ahí está, ¿ven? Empiezan a aparecer las preguntas. ¿Cómo que tienen en la cabeza? Tendrán en la cabeza que, no sé qué tienen en la cabeza, yo no sé qué tiene nadie en la cabeza. Los textos, Camila, preguntaste, sí, así muy pragmática, me parece muy bien. No, en principio los materiales van a ser los mismos que terminemos de ver cuando terminemos el curso. O sea, hasta donde lleguemos, entrará eso. Quizás haya algún material más que se agregue después de haberles pasado yo la última consigna, pero los materiales van a ser los que trabajemos en el curso. Eh, Nada, así que supongo que serán 3 o 4 preguntas que tendrán que responder de manera presencial en un lapso de tiempo que estimo será de 2 horas, que es lo que suelen ser las bandas horarias, y nada, eso es todo. Me llevaré los papeles a mi casa y me sentaré a corregir una montaña de papeles, y bueno, nada. Y les pasaré las notas en algún momento cuando las sepan. Pero bueno, vayan haciéndose a la idea de un nivel de presencialidad. Eh, no sé, eso queda por cuenta de ustedes. En mi caso, la soledad del poder me obliga a permanecer en mi limbo. No, ya veremos, qué sé yo. Supongo que estará bueno en algún momento retomar algo presencial. Nada. Supongo que será la noche, que es la banda horaria original del curso. En su momento, cuando los exámenes se hacían presenciales, los finales concentraban todas las comisiones a la misma hora, pero evidentemente eso no va a resultar posible. Así que será, entiendo que a la noche. Pero bueno, esto es lo que sé por ahora. Si a medida que tengan más novedades, se las voy a comunicar. Profe, Ju. buenas tardes. ¿Qué tal? Gabriela, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Igual, no sé por qué tengo la esperanza de que pueda estar sujeto a modificaciones, ¿no? Porque de acá a diciembre pueden pasar muchas cosas. Sí, entiendo que sí. Aparentemente el tono del correo es el de una decisión que quiere ser sostenible. Tomada. ¿Cómo?
tomada, digamos, No, no, inamovible. tomada está, inamovible a esta altura del partido, ya no queda nada sobre el planeta Tierra, pero digo, aparentemente es una decisión que van a querer sostener, salvo que haya algún tipo de situación epidemiológica que la lleve a revisión. Chiques, lo cierto es que en algún momento va a haber que volver a una situación de presencialidad. No, no sería bueno para la formación suya ni para mi trabajo que esto se mantenga indefinidamente. Va, no sé ustedes qué piensan. A mí me resultaría, o me resulta, ¿cómo decirlo? Impensable sostener la idea de que la formación no se resiente en este formato y en el largo plazo. No sé ustedes qué piensan, pero no creo que sea lo mismo. Me parece que hay un... Bueno, sí, no, en Merlo San Luis o en Merlo provincia de Buenos Aires, porque si fuera en Merlo San Luis podría darlo por hecho. Buenos Aires, pero acá el transporte público a las 10 de la noche ya no te entra al barrio, o sea, Mm, es todo mucho más heavy. Entonces, soy como En, Joel. en estos meses no se repensó la manera de que se migre hacia una modalidad mixta, porque es verdad, coincido con usted, que en términos de calidad académica puede ser un poco cuestionable que se continúe perpetuamente en la virtualidad, pero también la virtualidad le trajo beneficios a las personas que trabajan, que viven lejos, el tema sobre todo los que cursaríamos a la noche. No se pensó en hacer una modalidad mixta o ni siquiera. No podría decir nada sobre eso porque no manejo el tema. Yo supongo que sí, que en algún momento, perdón, es el pim pim, en algún momento sí se barajó esa posibilidad, ¿no? Eventualmente situar ciertos contenidos en el terreno virtual y hacer algunas clases presenciales, mitad y mitad, o aulas híbridas y ese tipo de situaciones. Sí, da la impresión que los formatos van a cambiar de acá a futuro, que esto nos va a permitir que se vuelva una situación exactamente igual a la que había antes. Ahora, lo cierto es que de alguna manera hay que estar, en algún momento hay que estar, ¿no? Es complicado, pero bueno, nada. Eh, Se los comunico sin angustia, hay muchas maneras de resolverlo, insisto, además tienen varias instancias para rendir el examen, nada, si no pueden estar en diciembre lo pueden hacer en marzo del año que viene, o lo pueden hacer creo que hasta en junio, julio del año que viene, o sea, hay tiempo, lo vamos hablando en la medida en que pueda facilitar alguna situación dentro de mis posibilidades, por supuesto que lo voy a hacer. Bueno, El profesor dijo en diciembre, dijo la fecha del final. no hay unas fechas para los exámenes en general, pero todavía no hay una específica para esta materia. Eh, Así que no les puedo decir una fecha puntual. En la página del ciclo básico aparecen las fechas para los Ok, exámenes. lo miro, gracias. No, por favor. Bueno, ¿algo más sobre esto? Genial. Bueno, como les decía y les anticipé en el correo que envié hoy a la tarde, que espero que hayan leído, ahí eh, hay un resumen de algunas de las cuestiones que tienen que ver con este bloque 3 de los gobiernos radicales. Es mi idea estar cerrando entre hoy y el sábado lo que tiene que ver con los bloques 3 y 4, es decir, los gobiernos radicales y la década infame. Allí en el correo que les mandé el día 2 de septiembre, donde estaba la bibliografía, y habíamos detallado lo que correspondía a cada bloque,
tienen justamente un punteo de los textos que corresponden a cada uno de esos bloques. Con lo cual sería mi idea estar enviando el sábado a la tarde o el fin de semana, o el lunes a más tardar, la segunda de las consignas para el trabajo evaluatorio, de suerte que ya podrían tener esas dos consignas, la que ya enviara en su momento y esta para seguir trabajando. Yo tengo acá unas preguntas posibles que voy a leer más sobre el final del curso de hoy para que ustedes vayan haciendo una idea de qué se trata esa segunda parte. He recibido trabajos correspondientes a la primera consigna, que en general están bien, hay algunas cosas que hay que modificar, cada quien sabrá, yo creo que estoy más o menos al día con eso, pero en general están bien y les pido que los vayan mandando porque eso nos permite seguir avanzando y también me permite a mí tener una idea de más o menos quiénes efectivamente van a entregar ese primer trabajo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para enviar la consigna 1? Entiendo que hasta alrededor del 10 de abril, cualquiera, qué mal que estoy, del 10 de octubre, ¿no? Aproximadamente, yo no sé si el 9 vamos a tener clases o no, porque está el feriado largo, pero bueno, esa semana o la siguiente, aproximadamente, ¿no? También sujeto a modificaciones, pero traten de tenerlo listo para esa fecha porque, insisto, todo se trata ahora de la cantidad de cuerpos en un espacio determinado, así que tengo que estar informando eso más o menos para esa fecha. Pero bueno, calculen esa fecha y el trabajo se va a extender hasta el bloque 5, que es el peronismo. El primer trabajo, ¿no? Bien. Bueno, entonces retomando esta cuestión o esta situación vinculada a los gobiernos radicales, a mí me gustaría empezar a trabajar este bloque 3 y este bloque 4, que es la década infame. La década infame es una restauración conservadora, ¿sí? La década infame es el periodo que se abre a partir del golpe de Estado sobre el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Me gustaría trabajar esos dos bloques históricos, atravesarlos con el texto de Hobsbawm que se llama Visión panorámica del siglo XX corto, ¿no? Porque, bueno, es un texto en el cual Eric Hobsbawm plantea, valga la redundancia, un panorama de ese periodo que él define así como siglo XX corto y que extiende entre el año 1914 y el año 1991. Él considera que ahí hay una unidad, un bloque histórico coherente que tiene que ver con la convivencia o la coexistencia entre dos órdenes sociales y económicos diversos que funcionan principalmente como antagonistas, pero que no necesariamente o no durante todo el periodo actúan como antagonistas. Es decir, hay un periodo de tiempo donde esos dos órdenes, el comunismo y el capitalismo, se alían para vencer al régimen nazi o a los totalitarismos del centro de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Allí están viendo una pantalla. Eric Hobsbawm estructura ese periodo de tiempo que yo les mencionaba, ese periodo de tiempo que se extiende entre 1914 y 1991 y el que él llama siglo XX corto, lo estructura como un tríptico. Situando una primera etapa, la cual va a llamar era de las catástrofes. ¿Qué es lo que él plantea allí? Él dice, bueno, hay 3 episodios que producen el desmoronamiento de esa civilización que había caracterizado el siglo XIX y que era una civilización vinculada a la ciencia, vinculada al capitalismo y sobre todo una idea liberal de las relaciones económicas y políticas, ¿no? Que había tenido su centro en Europa. Él dice, hay 3 episodios que ustedes tienen detallados allí que van a poner fin a esa civilización hegemónica del siglo XIX, que son la Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 29 y del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Era de las catástrofes.
Con lo cual, la era de las catástrofes es una era en la cual las instituciones, las lógicas propias del Estado liberal entran en crisis. Y en ese contexto nosotros tenemos que situar los gobiernos radicales y la década infame en la historia argentina. O sea, claramente son situaciones políticas e históricas que en la historia argentina se encuentran atravesadas por una catástrofe más amplia que se produce a nivel mundial y que tiene que ver con la crisis del capitalismo liberal. Y luego él sitúa una segunda etapa, la cual va a llamar Edad de Oro, y esa Edad de Oro va a tener que ver con una reconversión del rol del Estado. ¿Sí? Esos estados liberales característicos del siglo XIX que entran en crisis durante la primera parte del siglo XX van a verse reformulados. Ya los aparatos estatales a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en este caso en la Argentina podríamos situar al peronismo como representando esa idea de estado de bienestar. Ya durante la etapa que sucede a la era de las catástrofes, los estados en los países capitalistas comienzan a ocuparse de otros roles que tienen que ver con una clara intervención en la economía y en la sociedad. Redistribución del ingreso, direccionamiento de la economía, keynesianismo, en tanto teoría económica postulada principalmente por John Maynard Keynes, que establece la necesidad de que el Estado intervenga ahí donde el capitalismo, librado a sus propios recursos, produce crisis económica, ¿no? Y la Edad de Oro tiene que ver con esta redistribución del ingreso, con esta dirección que el Estado hace de la economía, garantizando un nivel de vida para la totalidad de la población, o siendo ese por lo menos su objetivo de máxima, que toda la población tenga un estándar de vida tal que le permita acceder al consumo y poner en marcha la rueda de la economía. Hay una planificación estatal de la economía. Y una tercera etapa, que es el derrumbamiento, donde esos modelos de intervención estatal entran en crisis, entre otras cosas, ante el crecimiento del capitalismo financiero de corte especulativo. Pero bueno, eso todavía no nos toca en la materia, sí situar esa visión panorámica que en Eric Hobsbawm divide el siglo XX corto en estas tres etapas. Una vez situado esto, volvamos a los gobiernos radicales. Como planteamos en la clase anterior, y lo dijimos bastante claramente, ya el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, claramente, teniendo esta herramienta que nos provee Eric Hobsbawm, lo tenemos que situar en el marco de una etapa de crisis del capitalismo liberal. ¿Sí? Crisis que en el caso, quiero tratar de situar una idea. Ese capitalismo liberal, en el caso argentino, se realizó, se vehiculizó a través de los gobiernos liderados por los sectores conservadores de la política y de la economía, la oligarquía terrateniente. Es decir, se incorporó la economía argentina al mercado internacional a través de un modelo exportador primario en el cual las principales variables de la economía quedaban libradas a la regulación del mercado. Gobiernos liberales en lo económico, lo habíamos visto, si bien conservadores en lo político. Ya dijimos cómo, a la par de las crisis políticas que iba sufriendo la oligarquía conservadora, que se vinculaban a la concentración de la riqueza y a la creciente y falta de popularidad de esos gobiernos, falta de popularidad que tenía dos antagonistas o dos emergentes principales, por un lado los sectores medios radicales que pedían participación política y por otro lado los sectores populares que se encontraban marginados del circuito económico. A esa crisis de orden político se va a agregar, a partir de la era de las catástrofes, a partir de la Primera Guerra Mundial, una serie de crisis vinculadas a la economía. Ya lo vimos durante el gobierno de Yrigoyen. La Primera Guerra Mundial pone en jaque ese modelo económico liberal. La década del 20, el gobierno de Alvear, lo vimos, va a permitir una recuperación de la economía
siempre en función de ese modelo exportador primario que ya había mostrado su debilidad a raíz de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto repaso un poco esta idea de los gobiernos radicales, los intentos radicales por interceder o intervenir en las relaciones sociales desde el Estado, los intentos radicales de fondear al Estado a través del cobro de unos tributos y el fracaso en esos intentos, y ciertas iniciativas que mostraban por parte de esos gobiernos radicales un intento de ejercer una soberanía gubernamental, estatal, sobre los recursos naturales, fundamentalmente YPF, la flota mercante, ¿no? Ese claroscuro es el que nos va a delinear cómo o de qué se trató la etapa del radicalismo en la Argentina entre los años 16 y los años 30. Los crecientes ataques al presidente Irigoyen, reelecto en 1928, vienen a ilustrar un poco los intentos de ciertos sectores por combatir esa soberanía o ese intento de soberanía que el radicalismo mostraba. Ya el crecimiento de un sector antipersonalista dentro del radicalismo muestra una fisura, una grieta al interior del radicalismo mismo. Ahora bien, la crisis económica de 1929-30, que es el crack de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, que tiene que ver, entre otras cosas, con una capitalización desmesurada de las empresas que operaban en la bolsa de Nueva York, que tiene que ver, entre otras cosas, con una crisis de sobreproducción, esto es, con una acumulación de stocks por parte de empresas que producían bienes de consumo y una falta de consumo que produce que esos stocks se vayan acumulando, con lo cual de pronto las producciones se van a ir paralizando y van a ir llevando a la quiebra una serie de empresas. Es decir, hay una falta de regulación estatal de ese juego que por un lado capitalizaba a las empresas con aportes privados y por otra parte se encontraba en un límite al consumo popular de esos bienes producidos por esas propias empresas. Esa crisis económica de 1929-1930, como ustedes tienen en el texto de Ferronato, plantea un reordenamiento de la economía mundial y plantea una recesión a escala mundial. Es decir, hay un parate de la economía, hay un cierre de los mercados y hay un agotamiento de los esquemas liberales de la economía a nivel mundial. Esto es, se produce un parate brutal de la economía productiva y también de la economía que especulaba en términos bursátiles en la bolsa de Nueva York. Es decir, la crisis de 1929-1930 claramente es el fin de una etapa. Es el fin de una etapa de manejo económico y es el fin de una etapa política también. Y abre una perspectiva muy interesante que es aquella que tiene que ver con un capitalismo que se va a plantear como uno de sus objetivos principales darse mecanismos que generen sujetos que constantemente se encuentren renovando sus ansias de consumo. Si la crisis de 1929-1930 es, entre otras cosas, una crisis que tiene que ver con la falta de consumo, y con la falta del deseo de consumo, y con la falta de necesidad de consumo, ¿no? 1930 va a abrir el camino de la publicidad, va a abrir el camino del diseño, va a abrir el camino por el cual será necesario renovar constantemente las ansias consumistas de aquellas poblaciones que puedan acceder al consumo. Y en ese sentido, el Estado va a ejercer un rol también muy importante a partir de la década del 30, a través de la obra pública, a través de situar ciertos niveles salariales mínimos que permitan a quienes gozan de la posibilidad de un salario acceder a cierto nivel de consumo, etc. Gabriela, sí. Consulta. Entonces, claramente en la crisis del 29 al 30
marca el fin de un agotamiento de un tipo de economía a nivel mundial que impacta en Argentina. Mm, Sería el fin de la economía liberal, pero no el fin, porque usted acaba de decir como que se transforma de otra manera el mm, capitalismo. claro. El capitalismo, perfecto, está muy bien tu señalamiento. El capitalismo se reconvierte o empieza su reconversión. Fíjense que lo que yo les mostraba antes, para Eric Hobsbawm, la edad de oro, es decir, donde definitivamente hay la reconversión del capitalismo, él la sitúa a partir de 1945. Ahora, lo que es cierto es que ya en Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Roosevelt establece una serie de medidas que va a llamar New Deal o Nuevo Acuerdo, o la página del texto de Ferronato en el capítulo de la crisis del 30, esto lo tiene en la página 82, en la cual ya sitúa en 1933 una serie de propuestas que dentro del marco del capitalismo nos llevan a un territorio donde hay un capitalismo que no es el capitalismo liberal. Hay un capitalismo dentro del que se abren las puertas del Estado como agencia reguladora de la economía. El capitalismo se reconvierte, pero se reconvierte ¿por qué? Se reconvierte porque el capitalismo liberal, al producir las crisis que produjo, esto que Hobsbawm menciona, la era de las catástrofes, o sea, el cuestionamiento del liberalismo. Ustedes tienen otro capítulo correspondiente a este bloque 4, que es la caída del liberalismo, el capítulo de Eric Hobsbawm. Las crisis económicas y políticas producidas por esas políticas liberales abren la puerta, por un lado, a revoluciones de carácter comunista, como la Revolución Rusa del 17, y por otro lado, a políticas de orden y de corte totalitario en Europa. Es decir, el capitalismo liberal entre la Primera Guerra y la crisis del 30 no resuelve las necesidades de los sectores populares, no resuelve las necesidades materiales de los sectores populares, a los cuales en Europa, por otra parte, había llevado una guerra absolutamente cruel y devastadora como la Primera Guerra Mundial. Entonces Europa va a ser un continente regido por repúblicas y por democracias liberales, en el cual habrá millones de personas amputadas, víctimas de una guerra, sin trabajo, en el caso alemán padeciendo una hiperinflación consecuencia de la crisis económica del 29 y del 30, y que van a encontrar en esos totalitarismos antidemocráticos una respuesta que la democracia liberal no les daba. Yo no sé si algo de esto les suena en un punto. Cuando la democracia liberal no ofrece respuestas a las necesidades de las mayorías, se abren las puertas para alternativas cada vez más autoritarias, para alternativas que, como el fascismo, van a apuntar a un sujeto social cuyas necesidades no se encuentran resueltas. El doble golpe que representan la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del 29 y del 30 es el que abre las puertas al crecimiento del régimen nazi en Alemania durante la década del 30. Entonces, las políticas intervencionistas que ya se plantean en Estados Unidos de Norteamérica en el año 33, insisto, página 82 del texto de Ferronato sobre la crisis del 30, leo, presencia estatal de asistencia a desocupados e indigentes, inversiones en obra pública, garantía estatal de los depósitos bancarios, regulación de los precios, incentivo estatal hacia pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué lo menciona Joel? Nada, ¿qué era lo que estaba mencionando usted? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Ah, perdón, ¿qué era lo que estaba en el texto? Lo pegué ahí para que lo vieran los chicos. Ah, genial, claro, está perfecto. Pero fíjense cómo está describiendo algo en Estados Unidos de Norteamérica que hoy en día, con ciertos discursos que uno escucha, dirían, pero ¿qué? Al final, Estados Unidos era un país socialista que tenía subsidios estatales, asistencia a desocupados e indigentes, regulación de precios, regulación de los mercados y de los precios relativos de las materias primas y los alimentos. No.
es una reconversión del rol estatal que va a poner al Estado, a raíz de la crisis del liberalismo, a ocupar un rol y una función que no ocupaba. Es muy importante que nosotros situemos cómo en el marco de estas crisis económicas y sociales que se producen en el capitalismo liberal, en las economías capitalistas se produce una reconversión del rol estatal. Estamos entrando en el territorio en el cual el Estado pasa a ser un Estado interventor, no un Estado liberal. Y un Estado interventor que más adelante vamos a llamar Estado de bienestar. Es decir, el capitalismo norteamericano cae en la cuenta de la necesidad de garantizar ciertas condiciones de vida para la sociedad como un reaseguro contra la caída en alternativas revolucionarias, ya sea de corte comunista o de corte totalitario. No sé si logré ser claro para transmitir esta idea, Antonella. Hola, profe. Pregunta entonces. Entonces, con toda esta crisis económica, crisis mundial, ¿el segundo gobierno de Irigoyen arranca a considerarse interventor o ya desde el primero? Porque el primero en realidad es como un... no sé cómo explicarlo, pero no es ni benefactor porque calculo que viene más adelante con el peronismo, pero arranca a ser interventor, pero más que nada a lo último del gobierno, ¿no? Por esto de la crisis del 29, después del golpe de Estado. Pero sería más que nada el segundo gobierno. Está bien el planteo. Lo que uno podría decir en ese punto es que los gobiernos radicales intentan, inclusive desde el primer gobierno de Irigoyen, situar ciertas cuestiones que se vincularían más al Estado interviniendo en las relaciones sociales y en la economía, y que en líneas generales fracasan en ese intento. ¿Sí? El segundo gobierno de Irigoyen, cuando ya ingresa en un territorio vinculado a la estatización del petróleo y ciertos, intenta colocar ahí al Estado en el centro de la cancha regulando algunas cuestiones de la economía. Fracasa y viene el golpe de Estado. Y ahora, con esto que dijimos, vamos a volver a lo que pasó concretamente en Argentina, porque el Estado en Argentina, en la década del 30, va a comenzar a intervenir. Ahora, ¿cómo va a intervenir el Estado en la década infame? ¿Cómo va a intervenir el Estado a partir de un golpe de Estado que se realiza sobre un gobierno popular? Porque es cierto, en Argentina habrá intervenciones estatales en la economía durante la década del 30. Ahora, esas intervenciones que el Estado va a tener durante la década del 30 fueron intervenciones que lo que intentaron hacer fue garantizar los privilegios de los sectores vinculados a los gobiernos conservadores. Yo quiero dejar muy claramente asentado esto. El Estado comienza a intervenir en Argentina, pero comienza a intervenir a favor de los sectores más concentrados. ¿Sí? Regula el mercado de las exportaciones de granos, regula el mercado de las exportaciones de carne, se crea el Banco Central, se firman acuerdos con Gran Bretaña. Ahora, todas esas intervenciones que se producen en el marco de la década infame, en el marco de la restauración conservadora, son intervenciones que tienden a beneficiar a los sectores más concentrados de la economía. O sea, hay un Estado interventor, pero a favor de los intereses de los grupos económicamente dominantes. Ahora, no deja de valer como antecedente de un inicio de construcción de un Estado interventor. Ahora, durante el peronismo, ese sedimento de Estado interventor va a cambiar de signo. O sea, ese Estado interventor que se ha ido construyendo durante la década del 30 va a aparecer interviniendo en favor de otros intereses económicos. Ya lo vamos a ver, pero está muy bien la pregunta, Antonella. Yo esto lo venía planteando con anterioridad. Pensemos la historia como procesos. Ya, por ejemplo, el hecho de que el gobierno de Irigoyen o los gobiernos radicales en general hayan intentado dotar al Estado de ciertos recursos económicos que les permitieran producir una redistribución de la renta, nos habla de un intento de intervenir en la economía del Estado. De un intento que fracasa, pero que un intento que ya parece como necesario.
¿no? No es que de un día para el otro se producen estas cosas. Por supuesto que hay eventos como la crisis económica del 30 que son divisorias de agua. O sea, hay un antes y un después de esa clase de episodios. Pero hay antecedentes, ¿no? Volviendo al texto un poco de Ferronato, el de la crisis del 30, en toda Latinoamérica se produce una caída, por ejemplo, de los precios exportables, de los precios de las materias primas exportables, ya sean vinculadas a la minería, vinculadas a el complejo, diríamos, el complejo agroexportador, etcétera. No es tanto que se produzca no es tanto que se produzca una reducción en la cantidad de bienes exportados, sino una reducción en los precios de las materias primas exportadas. Él sitúa allí, en el caso de la minería, una caída del 36% de los precios internacionales, lo cual pone de manifiesto de manera palmaria la dependencia de las economías locales. Ustedes piensen que ya producido el golpe de Estado, que por cierto se produce el 6 de septiembre de 1930, ya producido ese golpe de Estado, el Reino Unido comienza a amenazar con comprar bienes primarios a miembros del Commonwealth o de su imperio, ¿no? India, Australia, etcétera, Canadá, regiones que competían o que ofrecían las mismas materias primas que Argentina. Con lo cual, de alguna manera, hay una política extorsiva del Reino Unido en términos de decir, bueno, bajamos los precios, fijamos los precios donde los queremos fijar y ustedes fíjense si nos van a seguir exportando con esos precios, ¿no? Con lo cual queda absolutamente demostrada esa dependencia respecto de un comprador monopólico u oligopólico, que en este caso era el Reino Unido. Eso va a llevar a que el gobierno emergente de la restauración conservadora, de este golpe de Estado, firme acuerdos comerciales con el Reino Unido, que son acuerdos comerciales totalmente perniciosos para el conjunto de la sociedad argentina, pero que garantizan a los sectores exportadores de carne una cuota de exportación garantizada por el Reino Unido contra una serie de beneficios para la industria británica y para los capitales británicos radicados en el país. Esto lo vamos a repasar. Esto se llamó Pacto Roca-Runciman, es un pacto que se firmó en 1932, pero es un pacto que yo les pido que cuando lo encuentren en los textos lo retengan, porque da cuenta de cómo el Estado comienza a intervenir en términos de garantizar los negocios de un grupo social muy determinado, que son los exportadores de carne, ¿sí? Y los frigoríficos británicos. Esto va a llevar más adelante a una serie de episodios tan dramáticos como un asesinato en el Senado, denuncia de mafia, denuncia de negocios totalmente perniciosos para el Estado. Post-golpe de 1930, ¿no? Por cierto. Pero retengan esta idea del Pacto Roca-Runciman, que va a llevar a este personaje, que era Julio Argentino Roca Hijo, que es quien firma ese tratado en el Reino Unido, a decir que Argentina funcionaba como una joya más de la corona británica, ¿no? Pero digo, a decir eso como con orgullo, digo, somos parte del Imperio Británico, somos como una colonia más en términos económicos, y el tipo lo decía como quien está mencionando un logro, ¿no? O sea, con lo cual, sin querer, queriendo, ¿no? Como, ¿quién era? El Chavo del Ocho, el que decía sin querer, queriendo. Bueno, sin querer, queriendo, denuncia de lo que se trataba, ¿no? Digo, de establecer una dependencia económica fortísima en el marco de un gobierno de facto a favor de un grupo muy específico, y por eso la década del 30 en Argentina se conoce en términos históricos como década infame. Es una década de fraude electoral,
es una década de violencia política, es una década de muy fuerte represión, o sea, se vuelve a los vicios anteriores a 1916, pero exacerbados, ¿no? Exacerbados. Es una época en la cual se tortura a los militantes anarquistas, se proscribe el radicalismo, y se garantiza el manejo de los gobiernos para estos sectores conservadores vinculados a la exportación de carne. Por cierto, es una década muy, muy traumática en todo el mundo, el ascenso del nazismo al poder, los procesos de Moscú que consolidan el poder estalinista en la Unión Soviética, ¿no? Y cómo la Unión Soviética produce ese salto hacia una economía crecientemente industrializada a partir de prácticas y políticas absolutamente represivas, la desocupación en las economías capitalistas centrales, por ejemplo en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Son años muy duros. Busquen esos tangos tipo Gira Gira, Cambalache, esa clase de tangos que vienen a ilustrar un poco de qué se trató la década del 30, sobre todo en Argentina, ¿no? Profe, perdón que te interrumpa, pero quería preguntarte eso, si así como en la década del 70 existieron varias dictaduras en Latinoamérica, en los 30 también. Y en los 30 se produce un corrimiento hacia gobiernos que cuando lean la caída del liberalismo, en el capítulo de Eric Hobsbawm, van a ver cómo él lo plantea como un fenómeno de carácter bastante generalizado. En líneas generales son muy pocos los países en los cuales las instituciones más características de las democracias liberales, esto es parlamentos, elecciones libres, etcétera, renovación y alternancia en el poder, están funcionando. Sí, hay un corrimiento hacia un antagonismo cada vez más fuerte entre... Imagínense que en España hay una guerra civil en los años 30. Digo, en España hay una guerra civil, en España hay una caída de la monarquía, hay una república española, imagínense, ¿no? En España se producen los bombardeos de Guernica, se producen dolorosas guerras civiles que van a forzar una emigración española de militantes socialistas y anarquistas a Latinoamérica nuevamente. En Chile hay una fugaz república socialista, por ejemplo, ¿no? que también cae, creo que es en 1932 o 1933, no lo recuerdo con precisión. Pero en líneas generales hay un corrimiento hacia versiones autoritarias de gobierno, y esto que tiene que ver con ideas como las que en Argentina encarnaba el general Uriburu, ese fantoche de bigotes, como le llamaba Salvador Medina Onrubia, pero que planteaban el cierre de las prácticas democráticas, ¿no? Planteaban los gobiernos dictatoriales y no era tan descabellado, no era la idea del fascismo italiano, era la idea del hitlerismo en Alemania. Ahora, esos movimientos en Europa venían a representar de una manera muy dramática las consecuencias de la guerra y de la crisis del 30, ¿sí? Las consecuencias de esas guerras en sociedades absolutamente militarizadas, en sociedades que estaban habitadas por sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, y que en Alemania empalmaban con sistemas democráticos, en el caso alemán la República de Weimar, ¿no? Esta especie de intento de establecer una república liberal y burguesa en Alemania, que no habían dado ningún tipo de respuesta a los excombatientes, a los desocupados, a los mutilados, y que encima habían sufrido la humillación de los pactos de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y que encima, en el caso alemán, la crisis del 30 gatilla una hiperinflación. Los alemanes sufren esa hiperinflación. La hiperinflación es, ustedes no tienen claramente memoria de esto, pero el pueblo argentino de algún modo tiene una memoria social de lo que es una hiperinflación. La hiperinflación implica la destrucción del valor de la moneda.
La hiperinflación implica la ruptura del lazo social. Digo, si no hay moneda, no hay lazo social porque es imposible establecer un vínculo en base al trabajo. Digo, el dinero, ya lo planteaba Marx hace 200 años, el dinero es el equivalente común en el cual se expresa el valor del trabajo. Si el dinero deja de tener valor, no se pueden intercambiar distintos trabajos, con lo cual la sociedad como lazo social queda completamente alterada, interrumpida. Bueno, en Alemania en los años 30, como en Argentina en los años 89 y 90, se produce un proceso hiperinflacionario. Esa serie de factores van a ser los que abran la vía hacia políticas de carácter totalitario, pero que se fundan de alguna manera en el horrible fracaso de las democracias liberales o de esos intentos de institucionalidad burguesa y liberal en dar respuestas a las necesidades básicas de las mayorías. Quiero decir, el fascismo italiano, como el nazismo en Alemania, representan ese desconcierto y ese malestar social. O sea, le dan un cauce a eso. ¿Sí? Cuando lean el capítulo de Eric Hobsbawm, La caída del liberalismo, cuyo tránsito les recomiendo muy fuertemente, van a ver que dice en algún momento muy claramente cómo la alternativa nazi en algún momento para el capitalismo funciona como modelo alternativo a las propuestas que vienen a acabar con las condiciones propias del capitalismo, con la propiedad privada. Viene a funcionar como muro ante el avance comunista o como anticuerpo contra el comunismo, ¿no? Entonces, digo, esos totalitarismos siguen conservando en sí la lógica de la propiedad privada, con lo cual van a ser, de alguna manera, sostenidos y financiados por cierto capitalismo occidental ante el avance de las alternativas socialistas, comunistas, revolucionarias. Pero al mismo tiempo van a dar cuenta de necesidades sociales insatisfechas. Sí, Gabriela. No, que justamente, capaz que voy a decir una burrada, pero pensaba en que en principio el gobierno nazi fue elegido, digamos, legítimamente. O sea, a diferencia de lo que fue acá una dictadura. O sea, acá nosotros siempre nuestros gobiernos totalitarios fueron impuestos, en los otros países no. No, bueno, en muchos otros países No, en muchos sí. otros no, sí, es verdad, pero quedé pensando en eso. Pero lo que sí es cierto es que es la era de las catástrofes. Es lo que plantea Eric Hobsbawm. Estos regímenes totalitarios, les recomiendo que lean ese capítulo, estos regímenes aparecen como respuesta ante enormes necesidades insatisfechas, ante la indolencia de los regímenes liberales burgueses. Crean un enemigo, producen un enemigo delirante, atan el malestar a la culpa que se proyecta sobre un enemigo, en el caso de los nazis, el judaísmo, pero lo cierto es que comienzan a dar una serie de respuestas económicas, sociales, que se vinculan a ese fracaso de la institucionalidad anterior en producir esa clase de respuestas y a una sociedad que, por otra parte, se encontraba absolutamente atravesada por el discurso militarista, vertical, bélico, como son sociedades que atraviesan guerras mundiales. Y sociedades que están acostumbradas a liderazgos de carácter vertical, autoritario, violento, etc. Pero sí es cierto que son regímenes que transforman las instituciones en estados totalitarios, pero que parten de la base de una representación popular en algún momento, ¿no? En el inicio.
Lo que intenta plantear en Argentina, Uriburu, cuando realiza el golpe de Estado, es una especie de totalitarismo sin pueblo, emergente de un golpe de Estado. Y Uriburu no representa nada. Uriburu no tiene ningún tipo de representación popular. Es un elitista que desprecia a las masas populares, al contrario. Con lo cual es un nacionalismo muy extraño. Pero bueno, Uriburu está imbuido de una creencia cuasi delirante en su propia popularidad, lo cual lo va a llevar a ofrecer la posibilidad de unas elecciones en las cuales va a participar el radicalismo, y por supuesto que Uriburu va a perder esas elecciones con el radicalismo, va a anular las elecciones, y nada, más adelante se producirá un golpe dentro del golpe, y asumirá la presidencia el general Justo a través de unas elecciones totalmente amañadas, en las cuales él va a representar a un partido político al cual va a llamar Concordancia. La Concordancia es la concordancia de todos aquellos sectores no radicales, o no radicales irigoyenistas, en todo caso, ¿no? Unas elecciones abiertamente fraudulentas, unas elecciones en las cuales será ungido como presidente el general Justo, que va a representar a los sectores liberales, tradicionales, exportadores, etcétera, en el marco de esto que van a llamar fraude patriótico. ¿Sí? Fraude patriótico en términos de que ellos van a considerar que el fraude es lo mejor que le puede pasar al país, porque la democracia es un peligro. La democracia es un peligro de líderes como Irigoyen, caudillescos. La democracia es el peligro de que las masas o las multitudes desbocadas asuman el gobierno o asuman sus derechos, ¿no? Pero está bien el planteo, Gabriela, porque indudablemente esos gobiernos o esos regímenes totalitarios, en el caso europeo, van a emerger, valga la redundancia, de movimientos populares. Mussolini era un líder popular. Hitler era un líder popular. Eso es lo más dramático del caso, y eso es lo que debería llevarnos a la reflexión cuando de lo que se trata es de plantear el fracaso de ciertas instituciones ¿quedaron congeladas? No. ¿Están? Sí, están. Ah, perdón. Sí, estamos. Se había quedado, pero estamos. No, yo de golpe nada. Estaba tratando de buscar algo que tenía ahí para leer y no lo estaba encontrando. En el fracaso de la democracia en dar ciertas respuestas, en ofrecer ciertas respuestas, porque lo que suceden son estos corrimientos, ¿no? Hacia alternativas mesiánicas, totalitarias, más o menos dementes, etc. Que construyen un enemigo. El enemigo puede ser la política en sí. La política es una casta despreciable y hay que matarlos a todos y que se vayan todos porque son todos chorros, ¿no? Alternativas cuanto más simplistas, más aglutinantes, o que ofrecen una explicación muy rápida para el malestar, ¿no? Los políticos deberían tener mucho cuidado cuando se descuidan tanto del bienestar de la sociedad que dicen representar. Bueno, ¿en qué estábamos? Lean ese capítulo, el de la caída del liberalismo. Van a ver que Hobsbawm plantea allí cosas tan fuertes como decir, en relación a esta colaboración de ciertas empresas capitalistas. Ustedes saben, Henry Ford escribió un libro que se llamó El Judío Internacional, ¿no? Era un declarado antisemita. Eric Hobsbawm dice en ese capítulo de la caída del liberalismo, ¿no? Plantea, en cuanto a la tesis, dice, lo cierto es que el gran capital, esto es las grandes empresas capitalistas occidentales, lo cierto es que el gran capital puede alcanzar un entendimiento con cualquier régimen que no pretenda expropiarlo, y que cualquier régimen debe alcanzar un entendimiento con él. Fíjense lo que está diciendo, es el capitalismo internacional. Mientras no haya un proyecto político que lo quiera expropiar, se va a poner de acuerdo. Es muy fuerte porque está hablando de los nazis en este caso, ¿no?
En los comienzos de la década del 30, el Gran Capital no mostraba predilección por Hitler y habría preferido un conservadurismo más ortodoxo. Apenas colaboró con él hasta la Gran Depresión, esto es, hasta la crisis del 30. Fíjense cómo esa crisis oficia como divisoria de agua, ¿no? Apenas colaboró con él hasta la Gran Depresión e incluso entonces su apoyo fue tardío y parcial. Sin embargo, cuando Hitler accedió al poder, el capital cooperó decididamente con él, hasta el punto de utilizar durante la Segunda Guerra Mundial mano de obra esclava y de los campos de exterminio. Tanto las grandes como las medianas empresas, por otra parte, se beneficiaron de la expropiación de los judíos. Hay que reconocer, sin embargo, que el fascismo presentaba importantes ventajas para el capital que no tenían otros regímenes. En primer lugar, el fascismo eliminó o venció la revolución social izquierdista y pareció convertirse en el principal bastión contra ella. Ahí está la lógica del siglo XX corto operando. El siglo XX corto es el siglo en el cual hay una alternativa comunista que va a funcionar o que va a funcionar siempre como una amenaza al capitalismo. Entonces, estos regímenes en algún momento son el fusible que se pone el capitalismo ahí en Europa para evitar el avance de las alternativas socialistas, ¿no? Lo dice Eric Hobsbawm. Sin duda el nazismo tenía un programa social para las masas que cumplió parcialmente. Vacaciones, deportes, el coche del pueblo, el Volkswagen, obviamente. Sin embargo, su principal logro fue haber superado la Gran Depresión con mayor éxito que ningún otro gobierno, gracias a que el antiliberalismo de los nazis les permitía no comprometerse a aceptar el libre mercado, ¿no? Es importante que lean ese capítulo, es bastante esclarecedor de qué se trata la década del 30, de qué se trató la década del 30, a nivel general. El franquismo en España, o sea, la dictadura española, que se va a extender, una dictadura de corte católico, confesional, hiperautoritaria, que bombardeó a su propia población con ayuda de los nazis. El famoso cuadro de Picasso, el Guernica, ustedes lo conocerán seguramente. En Argentina también hubo un bombardeo de la propia población, en Chile también hubo un bombardeo de la propia población. Digo, de pronto nos encontramos países que bombardean a su propia población, lo cual es llamativo, por lo menos. Esos regímenes emergen en muchos países del mundo. En España, insisto, es una dictadura que se va a extender hasta 1975. Estamos hablando de 40 años con una dictadura católica, ultramontana, anticomunista. Estamos hablando del siglo XX corto. En Argentina se produce el golpe de Estado. El golpe de Estado es claramente contra el liderazgo popular del presidente Irigoyen. Los seguidores del presidente Irigoyen eran vistos por parte de los sectores liberales, económicamente liberales y conservadores en términos políticos, como una chusma hedionda y maloliente, respecto de la cual van a tener una retórica muy, muy parecida a la que nada más que 10 o 15 años más adelante van a tener para con el peronismo. No, yo les quiero compartir algo, que perdón, estoy un poco disperso, pero es porque estoy buscando eso. Les quiero compartir algo que un escritor conservador escribió a raíz de lo que fue el entierro de Hipólito Yrigoyen en 1933. ¿No? Cuando ustedes vean esa descripción, van a ver que lo que él describe ahí, que son los militantes irigoyenistas, se parece mucho a lo que más adelante, o a las descripciones que más adelante va a haber respecto de los peronistas. Lo cual nos da ahí una continuidad entre estos dos caudillos populares y de lo que se trataba en el caso de esos golpes de Estado, ¿no? De lo que se trataba era de reprimir desde ya a las mayorías populares. A ver si ahora lo pueden ver. Quiero que lo vean para leerlo.
el entierro de Irigoyen. Federico Ibarguren, lo están viendo en la pantallita que dice Federico Ibarguren, escritor nacionalista, escribe tras la muerte de Irigoyen el 3 de julio del 33. Bueno, se los leo igual, pero ustedes lo tienen ahí. El entierro de Irigoyen me ha sugerido las siguientes reflexiones personales. Fue un lúgubre candombe, extraordinariamente pintoresco a los ojos del observador, una orgía de instintos, de la superstición inverosímil hasta el fanatismo de todo calibre. Tropa desatada de primitivos, turba sin origen. Parecía como si el espectáculo de la muerte para aquella comparsa fuera una fiesta dionisíaca y ancestral. Lo que se puede decir con certeza, después de ver el espectáculo de la turbamulta, perdón, pero la palabra turbamulta es una gran palabra, suelta en el entierro de Irigoyen, es que para el país se acerca, sin duda alguna, la hora de las masas. Estamos en 1933, ¿sí? Después tienen cosas que escribía Roberto Arlt sobre Irigoyen, el peludo está loco, es un perturbado mental, la democracia es el hijo de la verdulera, el hijo del arroyo que rompe sus cadenas, ¿no? Esas cosas escribía Arlt ahí hablando de la democracia. En 1928, por supuesto, el diario Crítica se encargó de esmerilar la figura de Irigoyen durante todo su mandato, hablando de su debilidad mental, de su senilidad, etcétera, etcétera. Lo que yo quería decirles con todo esto, y espero no estar confundiendo más de lo que aclaro, es de que este golpe que se produjo en Argentina en el 30 es un golpe profundamente antipopular, y de lo que se trató era de dejar por fuera de la representación política a la representación o al movimiento irigoyenista, al radicalismo irigoyenista que venía a representar a esa turbamulta dionisíaca y ancestral, al decir del escritor conservador. Es un golpe sin pueblo, es una década infame. Uriburu gobierna. Lo que hay de cierto sobre el diario de Irigoyen, lo que decían era que Irigoyen le escribía en un diario que decía que estaba todo bien, es que en realidad le pasa a todos los políticos, Martín. Yo no sé si había un diario, pero cuando uno ve la estética puertomaderesca de nuestros representantes políticos, que por cierto encabezan un proyecto que se dice nacional y popular, es como que se plantea de pronto, perdón por la digresión, ¿no? Pero digo, de golpe tomarse el tren Sarmiento a la mañana es un baño de realidad, ¿no? Es un ejercicio que habría que hacer. Cuando se gobierna mucho desde el helicóptero y desde Puerto Madero, se pierde un poco el contacto con la realidad, ¿no? Y entonces terminan viviendo en un lugar que es como un diario. Y se corta, se rompe ese esquema de representación, en el cual se supone que la política nos representaría. Uno se podría poner a pensar qué tan representado se siente por las representaciones políticas actualmente disponibles, ¿no? Y sería una buena pregunta, porque cuando la política como representación deja de funcionar, claro, pero algo habremos hecho mal en el punto en el cual de pronto hay un baño de realidad con unas elecciones. Che, algo habremos hecho mal. Bueno, mire, agarra una bicicleta y salga a pedalear por el conurbano un día y se va a dar cuenta que las cosas están bastante complicadas, ¿no? Que hay mucha gente que no la está pasando bien, por más que en la planilla de Excel, como dijo aquel ministro, en la planilla de Excel las cifras aparezcan en una columna, salga a caminar por los barrios, ¿no? Y fíjese, ¿no? Como ese libro maravilloso que se llama Memorias de Adriano, que escribió una escritora fantástica que es Marguerite Yourcenar. Lea Memorias de Adriano en algún momento de sus vidas. Adriano era el emperador de Roma, ¿no? Desde ya. Y Adriano, que era el emperador de Roma, de golpe se ponía el emperador de Roma, o sea, registran, el emperador de Roma era divino, era Dios. Se ponía unos harapos igual y salía a caminar por Roma de vez en cuando, por lo menos eso cuenta ella en la novela, a ver qué era de la vida de los romanos, ¿no? ¿Cómo la están pasando los romanos? Che, ¿estoy gobernando bien? ¿Qué onda? ¿Cómo está funcionando todo esto?
¿no? Entonces, digo, paro un taxi y salgo a mirar la calle, la cara de las personas. ¡Qué mal que no fue en las elecciones! ¿Qué pasó? Bueno, esa es la representación, ¿no? Cuando eso se distancia mucho, porque habitamos en democracias representativas, no son democracias directas, son representativas, se supone que quienes ejercen el gobierno lo ejercen en función de un sector de la sociedad cuyo proyecto político representa, y de la sociedad toda en definitiva, pero sobre todo de ese sector, bueno, se corta algo ahí, hay un problema. Uriburu no representaba nada más que la fuerza. Realiza el golpe y devuelve el poder a los sectores conservadores. En un punto lo utilizan para ello, es como un fusible. Los sectores conservadores utilizan Uriburu. Más adelante, Uriburu, creído de su propio liderazgo y popularidad, y sabiendo de estos liderazgos europeos, como el fascismo de Mussolini, su carga de violencia simbólica y real, se crea un ungido de una posibilidad o de un liderazgo de tipo carismático del cual carece absolutamente. Es desplazado del poder por un militar de corte mucho más liberal, que es el general Justo, que había sido ministro de Alvear, que forma un partido político al que llama Concordancia y al cual le caben las generales del poema borgiano que se llama Buenos Aires II, y que voy a leer. ¿No? Buenos Aires II dice así, dice, y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final se perderá. Ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Dice Borges y se va, ¿no? Pero qué frase, aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final se perderá. Somos sombras en definitiva. Pero termina con no nos une el amor sino el espanto. La concordancia es una amalgama de personas políticamente muy diversas que se unen en su espanto por las masas irigoyenistas. ¿Sí? No los une un proyecto político, los une el espanto al irigoyenismo, los une el fraude electoral, los une su condición impopular. ¿Sí? Esa es la década del 30, esa es la concordancia que va a gobernar a través del fraude durante la década del 30. Y que vamos a ver repetida una y otra vez en la historia argentina, estas extrañas amalgamas políticas donde lo que une no es un proyecto político sino un antagonismo, el espanto por un otro. En la concordancia hay radicales antirigoyenistas, hay socialistas independientes, hay conservadores, hay elecciones fraudulentas, es un proyecto político que intenta, insisto otra vez, preservar los intereses económicos de los sectores exportadores primarios. E intenta evitar que el peso de la crisis económica del 30, que trastoca completamente el modelo exportador primario, intentan evitar que el peso de esa crisis recaiga sobre el sector económico al que representan, esto es, sobre el sector exportador. Con lo cual, acceden al gobierno a través de un golpe de Estado para garantizar una serie de negocios ligados sobre todo a la exportación de carne y a los intereses británicos en el territorio, siendo que Gran Bretaña ya en estos años 30 que comienzan a transitar o que se comienzan a transitar, es una potencia declinante, ¿sí? En el tablero económico internacional. Comienza una década de fraude electoral, comienza una década de malestar social y comienza una década, otra vez insisto, dentro de la cual el régimen o el modelo o el esquema económico se modifica.
Se modifica pese a los intentos de los sectores conservadores de seguir o de volver a 1880. La década del 30, la crisis económica del 30, es, insisto, otra vez una divisoria de aguas. No hay vuelta atrás. No hay vuelta al modelo exportador primario como era antes. Los tiempos dorados han terminado. La crisis del 30 ilumina esa situación. Siempre habrá quien quiera volver a algún paraíso imaginado, pero no es posible. ¿Sí? Entonces, todo tiempo pasado fue mejor, pero además, insisto, es el intento de volver a esa, ¿cómo decirlo? A esa opulencia del modelo exportador primario, esa opulencia de comienzos del siglo. No hay vuelta atrás, es como se planteaba recién. ¿Habrá vuelta atrás de la pandemia? ¿Van a volver a hacer las cosas como eran antes de la pandemia? Hay que asumir o presumir o quizás pensar que es muy posible que no. Las cosas no van a volver a ser como eran antes. Algunas cosas volverán a ser parecidas, pero es difícil pensar que esto no ha marcado una cicatriz que establece un antes y un después. Que la pandemia precipitó cosas que ya estaban en germen, en cuanto a las comunicaciones humanas, en cuanto a los modos de dar una clase, por ejemplo, o de atender pacientes, o de hacer una transacción bancaria, etcétera, etcétera. La pandemia precipitó algo que ya estaba y estableció cosas que no estaban. Ahora, no creo que sea posible una vuelta atrás. La crisis del 30 es una circunstancia de esa dimensión. O sea, denle la dimensión que tuvo. O sea, fue algo que rompió, claro, tomar mate cada uno con su mate, ¿no? Estas cosas así como muy locas, ¿no? Uno mira esas imágenes de recitales en los cuales tuvo no voy a poner una valoración ahí, la posibilidad de estar, ¿no? Qué sé yo, el pogo más grande del mundo y ese tipo de cosas. Y uno imagina que su cuerpo estuvo de otro diferente, ¿no? Completamente. O sea, en este momento sería totalmente impensable, salvo con un paquete de diclofenac en el bolsillo. Pero digo, pensar, haber estado metido ahí adentro, y decir, esas cosas no habrá más, ¿no? Lo lamento por ustedes, chiques. Claro, un recital en una burbuja. Nada. No. Inimaginable. O sea, en vez de ir a ver Divididos en obras, me siento en una burbuja. No, imposible. No, totalmente imposible. Claro, no sé, pero recitales mucho más desordenados, que son, no sé, La Renga en obras, por ejemplo. ¿No? Hay gente cuyos cuerpos quedaban totalmente detonados. Qué sé yo, raro. Ojalá que vuelva a ver esas cosas, sobre todo por ustedes que por ahí tienen ganas de ir a meterse en esos lugares donde uno ya no se quiere meter claramente más. Aunque todavía cuando escuchan, no sé, Hell Bells de AC/DC dice, qué bueno, loco, qué groso el metal, o AC/DC. ¿Qué fuiste a ver, Kimai? Qué bueno, sí, claro, tal cual. La planadora de rock and roll es Divididos, la puta que lo parió, cantaba la gente, una cosa hermosísima. Y cantaba el escúchenlo, escúchenlo. Claro, una burbuja, ¿no? Te imaginás a Arnedo rompiendo todo ese bajo así y decís, estoy en una burbuja y tengo ganas de romper algo, tengo ganas de romper la burbuja. Luego que hay recitales que le dan a uno ganas como de, muy energizado, así. Bueno, en fin. Por eso les digo, ¿habrá vuelta atrás de eso? Claro, Charly García en la Costanera Sur en 1999, por ejemplo, 300.000 personas, así, una cosa extraordinaria. Argentina viniéndose a pedazos abajo como casi siempre. Soda en la 9 de julio, no, Soda Stereo en la 9 de julio, increíble. Cerati podía ser igual un Playmobil porque quedaba tan lejos que no sabías ni qué era, pero no importa. Claro, el Indio Solari en Huracán, por ejemplo, de Los Redondos en Huracán, basta, me voy a poner a llorar. La pandemia es una mierda, perdón, lo dije. O qué sé yo, no sé, ir a ver un Racing Independiente
con el estadio totalmente explotado de gente. No, increíble. Racing campeón del 2001, perdón, lo tenía que decir. Racing campeón del 2001 fue la emoción más grande de mi existencia en una tribuna. 35 años de ser campeón, listo. Argentina explotó. Ustedes saben que Argentina está explotando como país. Saben que Argentina está explotando. Que hubo un estado de sitio que se levantó solo para que Racing sea campeón. Bueno, nada. Saben que pagué la entrada $70, pero tenía que estar. $70, una entrada para ver a Racing. Bueno, una locura, todo muy raro. Bueno, la pandemia es como que todo eso no va a volver atrás. La crisis del 30 es como eso, es como los recitales que no va a haber. Eso es una locura, Romina, eso no es pasión, eso es una locura, porque yo ya era un estudiante avanzado, yo no tenía que estar ahí, ya no tenía que estar ahí, pero no importa, lo necesitaba. La crisis del 30 es así, es un parteaguas, no hay vuelta atrás, entonces las cosas cambian por la inercia misma de las cosas, ¿sí? Por más intentos que haya de hacerlas volver atrás, no hay vuelta atrás. Eso es la década del 30. Eso es la década infame. Situemos eso claramente. Se terminó la economía liberal en la década del 30. Es el auge del proteccionismo. Cada país protege su economía. Es el auge del proteccionismo, es el auge de los nacionalismos. El modelo agroexportador, el modelo exportador primario entra en crisis, los precios de las materias primas bajan, ¿sí? Hay menos disponibilidad de divisas. ¿Cuál es la divisa? La divisa es una moneda de uso internacional que funciona como elemento de cambio entre diversas monedas, en este caso la libra esterlina, que va a ir siendo reemplazada por el dólar americano. Entonces, si los precios son más bajos, hay menos divisas y hay menos posibilidad de importar. Si hay menos posibilidad de importar bienes manufacturados, habrá que comenzar a sustituir esos bienes manufacturados. Sustitución de importaciones. La década del 30 es la década en la cual comienzan a sustituirse importaciones en Argentina. ¿Sí? El modelo exportador primario deja paso a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? A un Estado que comienza a intervenir. En el caso argentino, interviene a favor de los grupos exportadores. Interviene firmando este pacto que les mencionaba, el pacto Roca-Runciman, blindando los intereses de los sectores exportadores y blindando los intereses de las corporaciones británicas en Argentina. Por ejemplo, la corporación que prestaba transportes en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los frigoríficos británicos que se quedan con la mayor cuota de exportación de carne enfriada. Por ejemplo, los transportistas británicos. Ese es un Estado interventor. El Estado del régimen conservador, el Estado de este régimen fraudulento, garantiza un precio mínimo para los exportadores. Garantiza un piso del precio que está por encima del precio internacional, de suerte de garantizar la rentabilidad de los sectores exportadores. Si el precio internacional es 10, el Estado produce una serie de instituciones que se van a llamar juntas reguladoras que van a garantizar un piso superior, 12 o 15. ¿Sí? Entonces el Estado interviene garantizando esos intereses y en desmedro del conjunto, en desmedro de quienes no forman parte de esos grupos de interés económico. Juntas reguladoras de carne, juntas reguladoras de cereal, el Banco Central que monopolizará el manejo de las divisas y que se crea imagen y semejanza del Banco de Inglaterra, pacto Roca-Runciman. Entonces lo que hay es una captura del poder. Pregunta que ustedes tendrán para el segundo trabajo o para la segunda consigna. Indique qué sectores sociales resultaron económicamente beneficiados por el golpe de Estado de septiembre de 1930. No, es esto. Es un golpe de Estado que se produce para direccionar los efectos de la crisis y evitar que esos efectos impacten fundamentalmente en los sectores exportadores que resultan beneficiados por ese golpe. Que diseñan una serie de estructuras estatales que les permiten
capear esa situación crítica del modo menos traumático posible, pero que en definitiva perjudican al conjunto de la sociedad. Por eso la década infame. Por eso políticas que solo pueden llevarse a cabo en el contexto de elecciones fraudulentas, en el contexto de gobiernos que son consecuencia de un golpe de Estado. Sigue la pregunta, relacione con el pacto Roca-Runciman. Y bueno, el pacto Roca-Runciman es la consagración de esos intereses corporativos puestos por sobre el interés general y del intento desesperado de mantener una relación bilateral con Inglaterra que ya no se sostiene más como había funcionado antes de la crisis del 30, como había funcionado a comienzos del siglo. Un orden conservador. Ese es el orden conservador, que convive con la industrialización, la creciente industrialización, ¿sí? En el marco de este proceso de sustitución de importación. Y que convive con no solamente la industrialización, sino un fuerte proceso, otra vez lo del diario que decía Martín, un fuerte proceso de migraciones internas que va a desplazar a millones de personas del interior del país, de las provincias del norte del país, del NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, a la periferia de la ciudad de Rosario y principalmente de la ciudad de Buenos Aires. Gabriela. Convive con la industrialización porque siempre son los mismos los que manejan el poder económico. Por eso conviven. ¿Por qué lo decís? Perdón. Porque usted mencionaba que este pacto, el de Roca-Runciman, era la conservación de los intereses de una corporación que convive con la migración de esta economía a algo más industrializado. Pero convive porque no va en detrimento de los intereses del tipo económico que había antes. No, es cierto, pero es cierto porque aparte la oligarquía exportadora se va a diversificar y va a comenzar a tener también intereses vinculados a la industria y también habrá inversiones de capital norteamericano en industrias que van a comenzar a producir en el país para abastecer el mercado interno y también convive como convive. ¿Qué quiero decir con esto? Convive mal. Es decir, esa gente que migra para trabajar en las industrias va a vivir mal. ¿Qué quiero decir con va a vivir mal? Va a vivir materialmente mal. Va a vivir en condiciones habitacionales pauperizadas, va a vivir sin servicios, hacinada, con sistemas de transporte que no funcionan, y va a resultar, y por esto decía lo del diario de Martín, lo que mencionaba Martín, que Irigoyen le escribiera un diario, y va a resultar invisible para el poder político. ¿Sí? La periferia de las ciudades es algo que para el poder político resulta invisible. No saben lo que está pasando, no ven lo que está pasando. No ven que ahí hay miles de personas hacinadas, sin representación política, viviendo en una situación de muchísima precariedad, con malos sueldos, y que van a ir acumulando muchísimo malestar. El poder político conservador, oligárquico, fraudulento, no registra ese fenómeno. No es una anomia, porque son grupos que claramente van a ir entendiendo qué es lo que quieren. El hecho del peronismo en Argentina tendrá que ver con esa capacidad que, voy a buscar una cita de un libro muy clásico de historia argentina, que es Una breve historia argentina contemporánea de Luis Alberto Romero, que no tenemos nosotros para leer acá, pero que es un libro muy clásico de la historiografía argentina.
Rommel, un historiador muy reconocido que terminó convirtiéndose en fervientemente antiperonista, terminó diciendo cosas que quizás fueron bastante desacertadas, pero el libro es muy recomendable como manual de historia argentina. En la época en la cual habla del acceso del peronismo al poder, en el año 45, 46, él menciona lo siguiente, escuchen esto, porque habla un poco de, es lo que venimos diciendo, ¿no? Él está hablando del 17 de octubre del 45, que es cuando toda esta masa de trabajadores se hace visible a la gran política, marcha a la Plaza de Mayo y reivindica a Perón, etc. Entonces dice, lo decisivo de esa jornada de octubre no residió tanto en el número de los congregados. Su emergencia y su composición definidamente obrera coronaban un proceso hasta entonces callado de crecimiento, organización y politización de la clase obrera. Sigo. Esto es lo que nos importa a nosotros para lo que venimos viendo ahora. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra. La guerra empieza en el 39, hacia el final de la década infame. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, por supuesto. La guerra cierra aún más la posibilidad de importar bienes industriales porque toda la industria europea y norteamericana estaba abocada fundamentalmente a la guerra y a sus mercados internos, con lo cual la sustitución de importaciones en el marco de la Segunda Guerra Mundial crece aún más y las migraciones internas crecen aún más. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, tanto para exportar a los países vecinos cuanto para sustituir las importaciones. Fíjense que Argentina comienza hasta a exportar bienes industriales, una cosa muy loca, en los años 20 hubiera sido impensado. Argentina se convierte en un país exportador industrial, raro. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, tanto para exportar a los países vecinos cuanto para sustituir las importaciones escasas por las dificultades del comercio. Lo cierto es que la ocupación industrial había crecido y que la masa de trabajadores industriales había empezado a engrosar con migrantes rurales expulsados por la crisis agrícola. Punto. Y escuchen esto porque es fantástico. No fue un crecimiento visible, pues a menudo se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades como Rosario, La Plata o Buenos Aires, pero sobre todo porque no se trataba de un actor social cuya presencia fuera esperada, ni siquiera, etcétera, etcétera. Pero, ¿están ahí o se helaron? Están. Ah, genial, genial, genial. No. Perdón. Pero, digo, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, creo que es claro, ¿no? Dice, no fue un crecimiento visible porque se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades. ¿Dónde está el ojo puesto? Perdón. ¿No es visible para quién? ¿Quién no lo vio? ¿Lo que pasa en la periferia de una ciudad es invisible? ¿No? Wow. Ahora, el que sí pudo captar esto fue Perón en Argentina. Esa fue su sagacidad política y fue su sagacidad también alimentada por el hecho de que había recorrido Europa durante los años 30 y había visto estos movimientos de masas en Europa. Pero fue capaz de leer la realidad o de poner la mirada en lugares donde la política conservadora de la década infame no la ponía. No era capaz de ver eso que estaba pasando. Romero tampoco es capaz de verlo. Romero sigue sosteniendo que ese crecimiento era invisible, no que era invisible para la clase política que en ese entonces gobernaba. Entonces, ¿dónde está lo visible y dónde está lo invisible? ¿No? Como tantas personas que de golpe dicen, yo no me daba cuenta de lo que me pasaba, hasta que un día me di cuenta, pero que era invisible si estaba ahí, estaba al lado tuyo, ¿no? Leyeron un cuento que se llama La carta robada de Edgar Allan Poe. ¿Dónde esconde el personaje la carta robada, la carta robada? Es una carta muy importante que todos buscan porque con esa carta están chantajeando a un príncipe o a la reina o algo por el estilo. Entonces, todo el mundo sabe que hay alguien que tiene esa carta que es robada y que es súper comprometedora. Y lo buscan, lo registran al tipo que tiene la carta robada. Lacan lo usa ese cuento, ¿no? Es muy interesante.
lo registran a ver si tiene la carta encima, el que se la robó, y no la tiene encima. Entonces un día le entran en la casa y buscan la carta. ¿Y dónde buscan la carta robada? En la casa del tipo. La buscan escondida, la buscan en lugares recónditos, no sé, abajo de las baldosas. La buscan en lugares ocultos, ¿no? La carta robada. No, bueno, la carta robada estaba arriba en el escritorio. Lo único que no tenía era el sobre, era un papel más. Si ustedes vieran mi mesa de papeles en este momento, la carta robada podría estar tirada acá arriba como un papel cualquiera. Nadie la buscó ahí. Nadie buscó lo visible, todos buscaron lo oculto. ¿No? Eso es lo interesante que plantea ese texto de Romero. Y eso es lo interesante que pasó en Argentina durante los años 30. Estaba ahí, como en El Principito. Lo esencial les resultó invisible. Estaban ahí, y la década del 30 es esa década, donde se produce ese fenómeno de migraciones internas, industrialización y migraciones internas. Esto va a aparecer también en un capítulo de Hobsbawm. Industrialización y urbanización en Argentina. Ese proceso de industrialización, ese cambio de paradigma, fíjense que entonces la década infame implica un cambio de paradigma en términos económicos, porque vamos a un modelo de sustitución de importaciones, e implica un cambio de paradigma también en cuanto al funcionamiento del Estado, porque el Estado comienza a intervenir en la economía. Solo que en la década del 30 interviene a favor de los intereses concentrados de la economía. Pero también la década del 30 supone y es atravesada por un muy fuerte proceso de industrialización y un muy fuerte proceso de migraciones internas. Cuando emerjan esos migrantes internos, que van a encontrar en el peronismo su representación política, van a ser llamados como por los sectores más conservadores. Aluvión zoológico, cabecitas negras, etcétera, etcétera. Entonces ven que estamos otra vez en el mismo territorio con el cual se nombraba a los seguidores de Irigoyen. ¿No? Otra vez, son representaciones populares, son liderazgos populares. ¿Qué es lo que va a venir a hacer el peronismo? En definitiva, va a venir a ejecutar políticas de bienestar desde el Estado para con estos sectores, ampliando el área de intervención estatal y al mismo tiempo va a construir una alianza política con estos sectores obreros que organizará a través de un movimiento sindical fortísimo y que ingresarán a formar parte de, en principio, Hobsbawm, visión panorámica del siglo XX corto, Romina y la caída del liberalismo. Esos dos. Pero bueno, yo creo que lo que es importante es situar la década del 30 como un momento de transición, como un momento donde hay muchas cosas que cambian, condicionado en términos económicos o condicionada a la década del 30 por la crisis del 29-30, y situar el golpe de Estado de 1930 como siempre en el marco de una pluricausalidad, pero muy atravesado por el intento de los sectores conservadores y oligárquicos de recuperar el gobierno que no podían recuperar a través de las elecciones, a través de un golpe de Estado para sortear lo peor de la crisis económica, ¿sí? Y garantizar sus intereses. A partir de ahí, cómo esa crisis lo modifica todo, cómo esa crisis aborta la continuidad del modelo exportador primario, o por lo menos lo condiciona muchísimo, y fuerza una sustitución de importaciones, y correlativamente esa sustitución de importaciones, un movimiento de migración interna que para los sectores que ejercen el poder resulta invisible y que van a desatender completamente, que no van a cuidar, que no van a atender en términos de sus necesidades habitacionales, educativas, sanitarias, etcétera, etcétera. De eso vienen los textos de Ferronato que ustedes tienen para leer sobre la década del 30,
Este atlas de historia de Argentina, que también tiene como material de consulta, y la caída del liberalismo que plantea Eric Hobsbawm, el capítulo de Eric Hobsbawm, que corresponde al bloque 4, que vamos a retomar la clase que viene, ¿no? Como contexto macro más general, en el cual situar estos episodios de la historia argentina. Y con eso cerraríamos este bloque 3 y bloque 4, vinculado a los gobiernos radicales y la década infame. Empezando la semana que viene con la etapa correspondiente al peronismo, pero como se fijarán, siempre son como le dicen los diseñadores, capas, layers, hablan de capas, bueno, son como capas, ¿no? Ya estamos empezando a hablar del peronismo porque es inevitable, ¿no? Digo, es como que las cosas nacen antes de que se den a luz de alguna manera, y hay tantos debates sobre qué es una persona, cuándo empieza a haber una persona, si hay personas cuando atraviesa el canal de parto, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el mejor de los casos estamos antes de nacer porque alguien nos pensó. Y acá hay una realidad que ya empieza a pensar el peronismo antes del peronismo. O sea, quiero decir, esto es lo que tienen de interesante los textos de Hobsbawm. Hay referencias estructurales, o sea, dentro de las cuales habrá emergentes locales, ¿no? El peronismo es el emergente local de un proceso que se da a nivel mundial, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con la crisis del 30, etc. Con los estados de bienestar. Digo, si no, uno tendría que decir que Roosevelt en Estados Unidos era peronista. Y quizás Roosevelt haya sido peronista, pero es difícil porque fue anterior, ¿no? Pero digo, cuando uno lee una serie de políticas dice, pero al final, y sí, claro, eran situaciones que estaban inscritas en la lógica de las cosas. Bueno, voy a leer 4 preguntas que van a ser las que tengan para como segunda consigna, a ver qué les parece. Si no se entienden, sí, son 4, ustedes después elegirán una. Perdón por la simetría, que el primer bloque eran 3 y estas son 4. Pero sí, qué sé yo, se me ocurrieron 4. Cualquier cosa ustedes avisen si no se entiende la pregunta o si nada. Tienen preguntas sobre las preguntas. La primera sería la siguiente. Es anterior inclusive. Caracteriza la situación política que desembocó en la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912. ¿Cuáles fueron los efectos de la aplicación de dicha ley? Súper fácil. Esa es una. 2. Desarrolla los rasgos salientes de la acción política y económica de los gobiernos radicales. Más despacio, más despacio. ¿Puede dictar más despacio? Sí, chiques. Desarrolle, estoy practicando para los exámenes presenciales. Igual yo llevo siempre las hojitas, no se preocupen. Yo siempre fotocopias, porque odio tener que dictar. Y odio que digan, más despacio, ¿puede decirle a uno de vuelta? O que llegue bien tarde ni tener que dictarle todo. Eso, repugnante. Sí, después la voy a mandar, pero la voy a mandar después del sábado cuando terminemos. Desarrolle los rasgos salientes de la acción política y económica desplegada por los gobiernos radicales. Tienen para escribir ahí, ¿Cómo describiría la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo durante el periodo? Damos por sentado que conceptos básicos como Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que ustedes manejan al dedillo, porque tuvieron, no sé, ¿cómo se llama la materia que tienen ustedes? Instrucción cívica. Esto tiene esos nombres espantosos que tienen las materias. Ahora se llama ciudadanía. Ciudadanía, bueno, ponele. Cuidadanía, qué sé yo. Sí, bueno, pero siempre tuvieron esos nombres así tremendos. Pero esas cosas ustedes las manejan, pero nada. Como si fuera la PlayStation. Así que la pregunta sería esa. Otra pregunta. Esta ya tiene más que ver con lo de hoy. Indique, no tuviste eso, bueno, no te perdiste nada, Joel, o por ahí sí, qué sé yo,
no sé cómo es la currícula del otro lado de la cordillera, pero acá hay cosas chiques extraordinarias. Yo no sé si, por ejemplo, ¿cómo era perdón Martín, no es una pregunta directa para vos, ¿cómo era la flauta esa emergente de lo que era una flauta? O sea, si no tenías una flauta, ¿qué era lo que Tonete, usabas? ¿Cómo? tonete, tonete. Ah, el tonete. Entonces imagínate que uno pudo haber atravesado una infancia en la cual lo que hizo durante las clases de música fue tocar el tonete. Eso es como tener instrucción cívica o contabilidad, que te enseñaban a hacer esos balances malísimos. Nada, bueno, horrible, nunca daban. O como las uniones covalentes simples en química, por ejemplo, ¿no? O como la regla de Ruffini en matemática o biología que ustedes tienen viendo mitocondrias y uniones celulares. ¿Rindieron biología? ¿Alguien rindió biología? ¿Cómo les fue? Bien, con todo, una masa, no paró nadie. Bueno, suerte con esto. Uniones covalentes simples, mitocondrias. Pregunta 3. Mi autor de... ¿Qué? ¿Escritores? ¿Escritor? No sé, no hay uno solo. Fran, vos siempre me haces esas preguntas tremendas y yo podría decir, ahora se me ocurre que es hermoso leer al Friedrich Jelinek. El Friedrich Jelinek está completamente el tomate, o está, posiblemente esté viva todavía. Lean el Friedrich Jelinek. Pero porque se me ocurrió ahora. Pregunta 3. Indique qué sectores sociales resultaron... ahora que tengo a Joel ahí, lean a Roberto Bolaño. No pasen por la vida sin leer a Bolaño, que es un escritor maravilloso, aunque él no sabía si era chileno o era mexicano, no importa. Digan, Bolaño como el del Chavo. Sí, Bolaño como el del Chavo, pero un escritor increíble. Sí, lean a Bolaño, por favor. Pregunta 3. Indique qué sectores sociales resultaron económicamente beneficiados por el golpe de Estado de septiembre del 30. Relaciones con el pacto Roca-Ranciman. Ya la leí esta. Es muy fácil. ¿Qué sectores resultaron económicamente? ¿Y eso por qué? ¿No? ¿Y qué hicieron para beneficiarse del golpe? ¿Y en qué consistió ese pacto? Etc. 2600 es un delirio total, Martín. Es un delirio absoluto, hermoso, no tiene ni pies ni cabeza, pero es una maravilla. Y 4, última, mencione y desarrolle las principales causas y consecuencias del golpe de Estado encabezado por Uriburu. Causas y consecuencias del golpe de Estado encabezado por Uriburu. Vincule con el desarrollo de Eric Hobsbawm en La caída del liberalismo. Que no leyeron, pero tienen que ver. Entonces, de esas 4, eligen una y otra vez lo mismo, ¿no? Ya el sábado se las mando y se pueden poner a escribir. No cuelguen con el trabajo, por favor. No cuelguen, vayan escribiendo, ¿sí? No importa, si quieren me lo mandan, si no quieren no me lo mandan. Pero vayan escribiendo. Esto es como cuando ya se los voy diciendo desde ya, y no es para que se pongan nerviosos, es simplemente para que lo sepan. Cuando tengan un examen escrito, yo les voy a decir 2 cosas que no tienen que hacer. 2 cosas que no tienen que hacer. Una, si no saben una de las preguntas o no saben cómo empezar con una de las respuestas, no se queden 15 minutos mirando el hoja en blanco. Pasen a la que sigue. ¿Sí? Y después va a aparecer la primera si estudiaron. Si no estudiaron, váyanse a sus casas. Es la mejor recomendación que se puede hacer. Pero si estudiaron y de golpe no saben cómo, Chavo y Romina, no saben cómo empezar una pregunta, pasen a la siguiente. No se queden ahí, no bloqueen, no se tilden ahí. Y el otro consejo es controlen el tiempo. Si ustedes tienen 2 horas para escribir, no escriban 1 hora y media sobre la primera de las respuestas que tienen que dar, porque les pasa eso, se emocionan y empiezan, quiero poner todo lo que sé, y se emocionan y de golpe dicen, ¿cuánto falta, profe? 20 minutos. ¿Y ahora qué hago? No tengo tiempo. Y uno les tiene que sacar las hojas de las manos, porque dice, no, 5 minutos más, 5 minutos más, nada. Se terminó el tiempo. Así que recuerden siempre eso. Romina, por favor, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Consulto con respecto al trabajo. Yo, en principio, ahora estoy preparando uno de otra materia
y puedo enviarle la prueba piloto, pero de las 2 consignas juntas porque todavía no terminé el primero. Sí, desde ya. Ustedes envíenlo a su tiempo. No sientan que no me pueden mandar algo porque a mí me molestaría, me cargosearía, es tarde, es temprano, es una casilla de mail, no están tocando el timbre de mi casa que yo me tengo que levantar. Una casilla de mail yo lo miro cuando quiero. Y a veces ponen perdón por la hora, está bien, perdón por la hora, pero no es que me despiertan si mandan un mail a las 3 de la mañana, manden cuando se les antoje, manden lo que quieran. Ahora, yo en la medida que tenga tiempo, le voy a poder prestar una atención mucho mayor. Si una semana antes de la entrega del trabajo, o sea, el 5 de octubre, empiezan a mandar masivamente, no voy a tener tiempo material para devolverles eso y que ustedes lo vuelvan a mandar. Entonces, si lo van mandando antes, tanto mejor. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que Martín. Sí, pero perdón, iba a decir una pavada, pero ni vale la pena. Sigamos. Diga la pavada. Pero... No, que lo que decía de las preguntas de no irnos tanto de mambo con lo que escribimos, a veces depende mucho de la pregunta, ¿no? Porque si la pregunta al final es, pregunta 1, radicalismo, pregunta 2, peronismo, puedo escribir 4 libros, supuestamente, aunque no sepamos. No, pero está bien, eso es muy importante también y es muy bueno lo que estás diciendo y es muy bueno que lo vayamos viendo y pensando por si ustedes tienen que volver a hacer cierto tipo de exámenes. Tienen que poder seleccionar. Así alguien les diga en un final, bueno, hablame de radicalismo, tienen que poder seleccionar, establecer una línea y no tratar de decir todo lo que se pueda decir sobre eso, porque eso es abrumador, porque no sabrían por dónde empezar, porque pueden llegar a querer escribir mucho o a quedarse sin tiempo. Está muy bien lo que decís, Martín, no es ninguna pavada. Depende de la pregunta, pero también está bueno que sean conscientes de eso. Igual que otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora, no pierdan de vista el eje de la consigna. ¿No? Si la consigna es ¿qué sectores sociales resultaron beneficiados por el golpe de Estado del 30? Tiene que estar eso. No es que tienen que hablar de todo lo que pasó después del golpe de Estado del 30. Se murió Gardel en el 35. Sí, buenísimo, es verdad, se murió Gardel en el 35. Pero la pregunta apuntaba a los sectores económicos beneficiados, y eso es muy específico. Es más, yo les puedo decir, vayan a buscar eso al texto de Lobato y Suriano, que habla de los exportadores de carne, etcétera, etcétera. ¿No? No dejen de mirar las consignas, porque a veces pueden escribir, vieron como quiero hacer comparaciones odiosas, bueno, simplemente se pueden escribir, y se pueden escribir, y se pueden escribir, y se olvidan del otro. O sea, empiezan un diálogo con lo que ustedes saben. Desconozco, Gabriela, pero entiendo que va a ser escrito en principio. Pero no se olviden de las consignas, porque si no empiezan a divagar y escriben, y cuando uno lee 20 hojas, y dice, che, pero lo que preguntaba no está. Y una de las, bueno, no importa, pero intenten, vayan escribiendo. Una de las cosas que se mira en un examen es que quien hace un examen tenga la capacidad de considerar la existencia del otro. Es decir, de reparar en una consigna. Ah, y está el otro, me está pidiendo que escriba esto. Digo, el día de mañana son abogadas, lo que fuere, y tenga una instancia en la magistratura que les pida un punto de pericia sobre algo, ustedes van a tener que remitirse a eso que me están pidiendo. No es que van a estar escribiendo 67 hojas, tiene que ser una pericia psicológica, lo mismo. Ah, escribí 67 hojas porque sé un montón. No, bueno, pero usted tenía que hablar de esto. No escribir todo lo que sabía. Digo, hacer una ostentación de todo su saber, bla, bla, bla. Entonces, eso también es importante. No se olviden de eso. Tampoco cuando hagan estos trabajos ahora. Fíjense de qué venía sobre lo que estaban escribiendo. Vamos a tener examen. ¡Qué horror! ¡Ah! No se pongan mal, lo vamos conversando. Bueno, creo que por mi parte es todo por hoy. La vez que viene retomamos la década del 30, la década infame.
traten de ir leyendo los textos, pero la leída al Atlas de Lobato y Zuliano también, porque tiene bastante data ahí, y al texto de Ferronato. Son cortos los textos, no empiecen con eso de los años, no pasa nada con los años. ¿Qué pasa con los años? Decía aquella canción. Pasan los años y cómo cambian los recuerdos. Bueno, gentes, que tengan linda semana, escriban, pásenla bien y nos vemos el sábado. Adiós, adiós. Chao, profe. Nos Gracias. vemos. Chao, profe. Gracias. Gracias por todo. Besos a todos.